Mira esta imagen. Una puerta abierta en medio de la nada. Un campo verde bajo un cielo gris. Y una pregunta flotando en el aire. ¿Entrar? Sí. No. Ahora quiero que hagas algo más difícil. Imagínate que ya entraste. Imagínate que cruzaste el umbral y que la puerta desapareció detrás de ti. No hay regreso, no hay salida, no hay explicación. Solo un pasillo oscuro que parece extenderse más allá de tu comprensión. ¿Cómo te sentirías? Porque hay algo profundamente inquietante en esta escena. No es el terror explícito, no es un monstruo, no es sangre, es algo más sutil, es la sensación de transición permanente, es el vértigo de no pertenecer ni al lugar que dejaste, ni al lugar al que vas. Y eso tiene un nombre: liminalidad. La palabra proviene del latín limen, que significa umbral, un borde, una frontera, un punto intermedio. Pero no es simplemente un espacio físico, es un estado psicológico, un territorio existencial, una condición de la conciencia. La liminalidad es el espacio donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes quién serás. Y si lo piensas bien, ese estado no es raro, es constante. Toda tu vida es una sucesión de umbrales. Graduarte, mudarte, perder a alguien, cambiar de trabajo, terminar una relación, comenzar otra. Cada uno de esos momentos te arroja a un pasillo oscuro, un lugar donde las reglas anteriores dejan de funcionar. Y el problema no es el cambio. El problema es que el cerebro odia la ambigüedad. Tu sistema nervioso está diseñado para predecir, para anticipar, para categorizar, para reconocer patrones. Pero en un espacio liminal no hay patrones claros, solo transición, solo espera, solo incertidumbre. Y eso genera ansiedad, porque evolutivamente lo desconocido era peligro. En la sabana africana, aquello que no reconocías podía matarte. La incertidumbre no era filosófica, era biológica. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque aunque la liminalidad genera miedo, también genera transformación. Piensa en los rituales de iniciación. En casi todas las culturas humanas existen. El adolescente que debe aislarse, el guerrero que debe sobrevivir una prueba, el estudiante que debe graduarse, el monje que se retira al silencio. Siempre hay tres fases: separación, transición, reintegración. Primero te alejan de lo familiar, luego te sumergen en lo incierto. Finalmente, regresas transformado. Pero hay algo crucial aquí. La fase más importante no es la llegada, es el tránsito. El pasillo oscuro, la habitación vacía, el lugar donde no eres nadie. Porque ahí ocurre algo biológicamente extraordinario. Tu cerebro comienza a reorganizarse. La neuroplasticidad se activa con más fuerza cuando enfrentamos desafío. No cuando estamos cómodos. No cuando todo es estable, sino cuando algo nos obliga a adaptarnos. Cada vez que atraviesas una crisis, tu sistema nervioso cambia. Se crean nuevas conexiones, se eliminan patrones antiguos, se refuerzan circuitos más eficientes. Es doloroso, pero es adaptativo. Y aquí es donde aparece una paradoja fascinante. Tememos los espacios liminales, pero sin ellos no evolucionaríamos. Piensa en eso. Si nunca atravesaras incertidumbre, tu identidad sería estática. Pero la identidad no es estática. El filósofo David Hume propuso algo radical. El yo no es una entidad fija. Es un conjunto de percepciones cambiantes, un flujo, un paquete de experiencias que se actualiza constantemente. Si eso es cierto, entonces tu conciencia es un proceso de transformación continua. Y los espacios liminales no son anomalías, son aceleradores, son momentos donde la conciencia se reestructura con mayor intensidad. Ahora volvamos a la imagen. Una puerta abierta en medio de la nada. Lo perturbador no es el pasillo oscuro. Lo perturbador es que está fuera de lugar. Una puerta debería estar conectada a una casa, un edificio, un contexto. Pero aquí no hay nada, solo transición. Eso rompe nuestras expectativas cognitivas. Y cuando nuestras expectativas se rompen, sentimos inquietud.
Las backrooms, los pasillos vacíos, las piscinas abandonadas, son familiares, pero desprovistos de vida. Y eso genera una disonancia. Reconoces el espacio, pero falta algo esencial. Personas, propósito, movimiento. Es el eco de un lugar diseñado para interacción que ahora está suspendido en el tiempo. Exactamente como te sientes durante una crisis existencial, familiar con tu vida anterior, pero desconectado de ella y sin claridad sobre la siguiente etapa. Eso es liminalidad psicológica. Y aquí viene una idea que puede incomodar. No todo el mundo regresa de ese estado. En la antigua Esparta, los ritos de iniciación podían durar días en condiciones extremas. Algunos morían, otros sobrevivían, pero fracasaban. Y el fracaso implicaba algo peor que la muerte física: exclusión, pérdida de identidad, no reintegración, porque el rito solo tiene sentido si culmina. Si te quedas atrapado en la fase liminal, entras en el limbo, y el limbo prolongado se convierte en trauma. El trastorno de estrés postraumático no es solo memoria dolorosa. Es el sistema nervioso atrapado en el pasillo oscuro, sin poder salir, sin reintegrarse, sin volver a sentirse seguro. Por eso la preparación importa. Cuando eliges voluntariamente enfrentar un desafío, ocurre algo diferente. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi habló del estado de flujo, un estado donde desafío y habilidad están equilibrados, donde el miedo se convierte en enfoque, donde la incertidumbre se transforma en exploración. La clave es voluntariedad. Cuando eliges entrar por la puerta, tu biología coopera. Cuando te empujan, tu biología entra en modo supervivencia. Y eso cambia todo, porque no es lo mismo cruzar el umbral con curiosidad que ser arrojado a él con pánico. La exposición involuntaria al cambio puede fragmentar. La exposición voluntaria puede transformar. Y sin embargo, la vida no siempre te pregunta. A veces la puerta aparece y ya estás dentro. La pandemia fue eso para millones de personas. Un evento global que suspendió la normalidad. Ciudades vacías, escuelas cerradas, calles silenciosas, espacios familiares, sin presencia humana. Literalmente vivimos dentro de imágenes liminales. Y no es casualidad que durante esos años las backrooms explotaran en popularidad, porque colectivamente estábamos atrapados en un umbral, sin saber qué venía después, sin poder regresar al antes. Era un rito de iniciación global, involuntario, desordenado, traumático para muchos, pero también transformador. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en un pasillo oscuro sin darte cuenta de que era una transición? ¿Cuántas veces interpretaste el vacío como fracaso, cuando en realidad era gestación? Porque el espacio liminal no es un final, es un proceso de reconfiguración. Es la crisálida antes de la mariposa. Es la noche antes del amanecer. Pero nadie habla del silencio incómodo entre ambos. La transformación requiere desintegración previa. Primero se rompe la estructura anterior, luego se construye la nueva. Y esa ruptura se siente como pérdida, como desorientación, como vacío. Pero tal vez, solo tal vez, ese vacío no sea un error del sistema, sino el mecanismo mismo de la evolución psicológica. Te dejo con esto. La próxima vez que te encuentres en un lugar donde nada tiene sentido, pregúntate si estás perdido, o si estás en un umbral. Porque tal vez la pregunta nunca fue ¿entrar? Tal vez la pregunta real es ¿estás dispuesto a no saber quién eres, hasta convertirte en alguien nuevo? Hay algo que Carl Jung entendió antes que muchos psicólogos modernos. El cambio real no es elegante, no es limpio, no es motivacional, es oscuro, es caótico, es confrontativo. Jung hablaba del inframundo no como un lugar literal, sino como un territorio psicológico, un espacio donde la conciencia desciende hacia lo desconocido para enfrentarse con aquello que ha reprimido. Y aquí es donde la liminalidad adquiere una dimensión más profunda, porque no se trata solo de estar entre dos etapas de la vida, se trata de atravesar el infierno interno
que existe entre ellas. Cuando Jung escribió El Libro Rojo, no estaba haciendo teoría académica. Estaba documentando su propio descenso. Un periodo de crisis personal tan intenso que muchos de sus colegas pensaron que estaba perdiendo la cordura. Pero no estaba perdiéndose, estaba transformándose. Y eso requiere confrontación. Porque cuando cruzas un umbral real, uno psicológico, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu identidad. Y la identidad no se modifica sin resistencia. Piensa en esto. Tu cerebro construye modelos del mundo constantemente. Modelos sobre quién eres, sobre lo que puedes hacer, sobre lo que es posible. Esos modelos te dan estabilidad, pero también te limitan. Cuando la realidad contradice tu modelo interno, ocurre algo doloroso, disonancia. Y si la contradicción es lo suficientemente grande, el modelo se rompe. Eso es crisis, eso es liminalidad profunda. Y aquí aparece la metáfora del infierno. Porque el infierno, en casi todas las tradiciones, no es solo castigo, es purificación, es confrontación, es el lugar donde arde lo que ya no sirve. Jung interpretaba la Divina Comedia de Dante no como literatura religiosa, sino como un mapa psicológico. Primero desciendes al infierno, luego atraviesas el purgatorio, finalmente asciendes al paraíso. Pero lo interesante es esto: no puedes saltarte el descenso, no puedes transformarte sin desintegrarte antes. Toda reintegración auténtica exige una desestructuración previa. Eso es lo que hace que los espacios liminales resulten tan inquietantes. No solo son vacíos, son escenarios donde la estructura anterior ya no aplica. Son la representación visual de la identidad en transición. Un pasillo vacío no tiene propósito visible. Una piscina abandonada no cumple su función. Una escalera que no lleva a ningún lugar desafía nuestra lógica. Y el cerebro odia lo que no tiene función clara. Pero desde una perspectiva evolutiva, este caos tiene sentido. La neuroplasticidad aumenta en momentos de incertidumbre intensa. Cuando tu cerebro detecta que los patrones antiguos ya no funcionan, se vuelve más maleable, más adaptable, más dispuesto a reorganizarse. Es como si el sistema dijera: lo anterior ya no sirve, necesitamos actualizar. Pero esa actualización duele, porque implica soltar partes de ti, hábitos, creencias, identificaciones, a veces incluso relaciones. Y soltar no es cómodo, es pérdida, es duelo. Por eso muchas personas prefieren permanecer en una identidad disfuncional antes que entrar en un territorio desconocido. El sufrimiento familiar resulta menos aterrador que la incertidumbre. Pero aquí hay algo crucial. El estancamiento prolongado es más destructivo que el cambio doloroso. La biología lo confirma. Cuando permaneces en un estado de estrés crónico sin resolución, tu sistema nervioso se adapta, pero hacia abajo. La amígdala se hiperactiva. La corteza prefrontal pierde eficiencia. El cuerpo entra en alerta permanente. Eso no es crecimiento, eso es supervivencia. En cambio, cuando eliges voluntariamente exponerte a desafíos controlados, ocurre algo diferente. Se activa el sistema dopaminérgico. Se fortalece la resiliencia. Se amplían los márgenes de tolerancia al estrés. Esto conecta con la idea del estado de flujo. Cuando desafío y habilidad se equilibran, la experiencia deja de ser amenaza y se convierte en exploración. Y aquí está la diferencia esencial. En el trauma, el sistema se siente superado. En el rito voluntario, el sistema se siente desafiado. Uno fragmenta, el otro fortalece. La misma liminalidad puede destruir o transformar dependiendo del contexto y la preparación. Por eso los antiguos rituales de iniciación no eran arbitrarios, tenían estructura, tenían guía, tenían significado. El adolescente no entraba solo al bosque. Había un marco cultural que sostenía la experiencia. Hoy, en cambio, muchos atravesamos crisis sin marco, sin guía, sin narrativa. Y cuando no hay narrativa, el caos se siente infinito. Aquí entra otro concepto fascinante: la epigenética. Durante mucho tiempo creímos que el ADN era destino, pero ahora sabemos que no es tan simple.
Los genes pueden activarse o silenciarse dependiendo del entorno. Estrés, alimentación, relaciones. Experiencias significativas. Todo eso modifica la expresión genética. No cambia la secuencia, pero sí cambia cómo se manifiesta. En otras palabras, tu entorno puede alterar la trayectoria biológica de tu vida. Y los espacios liminales son entornos extremos. Pueden activar vulnerabilidades o pueden activar potencial. Depende de cómo se atraviesen. Esto plantea una idea provocadora. Tal vez los ritos de iniciación evolucionaron como mecanismos culturales para inducir cambios epigenéticos y psicológicos controlados. Una forma de forzar la adaptación antes de que la vida lo hiciera de manera más brutal. Porque la selección natural no es compasiva. Si no te adaptas, desapareces. Pero los humanos desarrollamos algo distinto. Rituales, simulaciones controladas de adversidad, entrenamientos simbólicos para la incertidumbre real. Es como vacunar el sistema nervioso contra el caos futuro. Exposición gradual. Aprendizaje significativo. Transformación contenida. Y ahora volvamos a Jung. Él decía que aquello que no hacemos consciente, lo vivimos como destino. Eso significa que si evitas tu inframundo interno, la vida te empujará hacia él de todos modos. Las crisis repetidas, los patrones autodestructivos, las relaciones que fracasan de la misma manera, son puertas que siguen apareciendo, hasta que decides cruzarlas voluntariamente. Y aquí hay algo profundamente incómodo. La mayoría de las personas no teme al sufrimiento, teme a la desidentificación. Teme dejar de ser quien cree que es, porque aunque esa identidad sea limitada, es conocida. Pero el crecimiento exige sacrificar esa versión. Exige aceptar que la imagen que tienes de ti mismo es provisional, que es un modelo, no una esencia fija. Y eso conecta nuevamente con David Hume. Si el yo es un conjunto cambiante de percepciones, entonces no hay núcleo inmutable que proteger, solo proceso. Solo actualización constante. Entonces el infierno de Jung y la liminalidad moderna son lo mismo. La representación del momento en que el modelo antiguo colapsa. El instante donde no sabes quién eres. Pero ese vacío no es inexistencia, es potencial, es plasticidad, es apertura. El problema es que, sin significado, el vacío se siente como amenaza. Con significado se siente como rito. Y eso cambia todo. Imagina que cada crisis fuera reinterpretada como una iniciación, no como castigo, no como fracaso, sino como transición estructural. La ansiedad no desaparecería, pero adquiriría propósito. Y el propósito transforma la experiencia del dolor, porque el dolor sin sentido es trauma. El dolor con sentido es transformación. Por eso los espacios liminales nos obsesionan. No solo porque sean inquietantes, sino porque intuitivamente reconocemos algo en ellos. Reconocemos ese momento de nuestra vida donde todo parecía suspendido, ese periodo donde nada tenía claridad, ese pasillo interminable. Y aunque fue incómodo, también fue el punto donde algo cambió. La pregunta entonces no es si evitarás los umbrales, es imposible. La pregunta es cómo los atravesarás, como víctima del caos, o como participante consciente del proceso, porque al final el infierno no es un destino, es una fase, un espacio entre lo que eras y lo que puedes llegar a ser. Y si decides cruzarlo voluntariamente, deja de ser condena, se convierte en iniciación. Si todo lo anterior es cierto, entonces tenemos que hacernos una pregunta más radical. ¿Y si la liminalidad no es solo una fase ocasional de la vida, sino la condición fundamental de la existencia consciente? Piénsalo. Tu cuerpo cambia constantemente. Tus células se renuevan. Tus recuerdos se reescriben cada vez que los evocas. Tus creencias evolucionan con cada experiencia significativa. Nada en ti es estático. Y sin embargo sientes continuidad. Sientes que eres tú.